Seguimos en nuestro programa compartiendo distintas temáticas, tratando de reflexionar sobre temas que hacen al interés general, y es un gusto volver a presentar a Carlos Pereira Mele, quien es especialista en política internacional, director del espacio Dossier Geopolítico, un espacio muy interesante, un sitio web donde existen, para aquellos interesados, muchísimas reflexiones sobre lo que está aconteciendo en materia geopolítica global en distintas regiones y cómo interactúan los distintos países. Y hablando de geopolítica, es muy interesante la perspectiva que puede tener un especialista como Carlos en un marco donde a nivel local, hablamos desde Argentina puntualmente, hay sectores que están poniendo en tela de juicio la existencia del Estado. Algunos desde las políticas neoliberales, un sobreendeudamiento. Si uno lee en clave de época la postura, por ejemplo, de Patricia Bullrich, de proponer reendeudar con el Fondo Monetario Internacional al Estado Nacional para salir del cepo, como ella dice, bueno, eso de alguna manera podría leerse en clave de dependencia colonial, es una vuelta de tuerca en la dependencia colonial y es una situación compleja donde de alguna manera el acreedor va haciéndose propietario de lo que es la soberanía nacional, ¿no? A través de distintos mecanismos, ¿no? Ese es un mecanismo de alguna manera que uno podría situar como una forma de cuestionar la existencia del Estado por la praxis política. Y otra forma, u otras formas, tienen que ver con cuestiones más de cuestionamientos históricos, cuestionamientos culturales de época, ¿no? Hoy nos encontramos con muchos jóvenes que están haciendo gala de un cierto, entre comillas, anarquismo, ¿no? Cuestionan al Estado porque obviamente el Estado no está dando respuestas en muchos aspectos, pero convendría aclarar que no siempre el Estado funcionó igual y el Estado no es algo homogéneo, ¿no? Eso por un lado. Y también, digamos, estamos viendo con la Constitución de 1994, los gobernadores, ¿no? El gobernador de Córdoba recientemente habló de la posibilidad de una suerte de desprendimiento cordobés, siempre ese cordobesismo tan particular, y bueno, algo paralelo había enunciado el gobernador de Mendoza oportunamente, Morales en Jujuy. Hay un clima donde se está instalando culturalmente esta fragmentación, decíamos con la Constitución del 94 en lo político, jurídico, y también con otros mecanismos, ¿no? Mecanismos culturales. Hablamos también de, entre comillas, las naciones étnicas, como alguna vez las mencionaron, o las naciones originarias, digamos, son conceptos a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué representaría, ahora que estamos frente a un analista internacional, qué representaría la fragmentación, la balcanización de un Estado como la República Argentina en este caso, frente a la situación geopolítica internacional? Porque hay un ida y vuelta permanente, hay poderes mundiales que actúan con estados, entre estados o no. ¿Qué significaría? ¿Nos beneficiaría o no una fragmentación de este tipo? Carlos, ¿cómo estás? Qué tal, Luis? Un gusto. Gracias por haberme invitado a tu programa. Vaya cuestionamiento que has planteado, ¿no? Vaya pregunta. Estamos viviendo un tema muy importante que la sociedad no alcanza a comprender. Estamos viviendo tiempos de tan profundos cambios, de tanta velocidad del cambio, que los países periféricos y dependientes como Argentina han entrado en una situación, fundamentalmente todo esto ocurre en Occidente, en primer lugar, ¿no? No podemos globalizar este problema. Es justamente el problema de Occidente. ¿Por qué?
porque lo que se denomina Occidente, que no es todo lo que es geografía occidental, sino es poderes históricos que en los últimos 200 años han estado delimitando el poder mundial y transfiriéndoselo entre ellos mismos, es lo que hoy cambia, es lo que hoy se rompe, es lo que hoy se destruye y se construye algo nuevo. Entonces, todos los países que hemos tenido una conformación europeísta en la especie cultural que hemos mamado desde pequeños, entramos en la vorágine de la crisis, porque este problema lo tienen hoy planteado y no le encuentran solución los países centrales del mundo llamado occidental. Porque si uno agarra un diario y lee los informes y empieza a tener una capacidad de discernir lo que está leyendo, no de leer título y no leer el contenido, porque generalmente el título no tiene nada que ver con el contenido luego de la nota, entonces nos encontramos con que, se sublevó media Francia. Millares de jóvenes en las calles destruyendo supuestamente todo lo que está a su paso. Nos encontramos con que en Italia los sectores más conservadores están dándole muy duramente a los sectores que se denominan progresistas. Nos encontramos con un avance de los partidos neoconservadores en Europa. Y nos hemos visto que todo eso ha tenido réplica en este mundo occidental y que ha tenido réplica en nuestro continente. En las imágenes de un Bolsonaro, en las imágenes de muchos dirigentes que están como hilos conductores de ese tipo de idea y de cultura. Se está viviendo un momento de cambio, vuelvo a reiterar, tan profundo y tan veloz que causa incertidumbre. Y la incertidumbre no da paso por la velocidad de lo que está ocurriendo a encontrarle rápidamente solución a los problemas que se van planteando. Claro. Y allí es donde empiezan las primeras crisis. Todo lo que vos haces referencia, los anarquismos, la fragmentación social en grupos super LGTB, grupos feministas, grupos pro machista, antimachista, etcétera, etcétera, son síntomas y consecuencia de una crisis mayor, que es la crisis que fundó los sistemas políticos occidentales y de donde emanaba el poder central. Europa y Estados Unidos, y fundamentalmente el mundo anglosajón en los últimos 150 años, fueron los que dictaron las normas, las reglas a las que había que someterse, y por las buenas o por las malas. Pero eran reglas, eran normas que las aceptaban y muchos las resistían. Pero había normas y reglas. Todo eso saltado por los aires. Preguntémonos quién hoy en día toma seriamente a las Naciones Unidas como un órgano de control de la paz, de estructura que trata de evitar mayores conflictos internacionales. Y no estamos hablando de un organismo de 190 años, estamos hablando de un organismo que tiene 70 años. Se ha ido desdibujando. Todo ello, ¿qué significa? Vuelvo a reiterar, la crisis. Y las dirigencias nuestras políticas, como han ido a la saga de los proyectos internacionales, lo cual nos lleva de nuevamente a ver que nada ocurre por casualidad y todo está conectado con todo.
Yo tengo un trabajo que va a salir dentro de unos días, que se llama 40 años de democracia, que se cumple en este benemérito año 2023, desde 1983, para los que son más jóvenes. Llevamos 40 años de este nuevo modelo democrático que se implementó. Este modelo ha pasado por 3 modelos internacionales que gobernaban el mundo. Pasó desde 1983, que asume Alfonsín, hasta 1991, que está el primer mandato de Carlos Saúl Menem, la bipolaridad, el poder dividido del mundo entre la Unión Soviética y Estados Unidos de Norteamérica, con un enfrentamiento entre ambos y con una lucha interna en el país, porque los dos bandos peleaban en este país también, de numerosas formas, ideológicamente, económicamente, políticamente, hasta terrorísticamente. Luego, 1991 hasta el año 2001, o sea, un periodo de 10 años, es el periodo de la hegemonía única estadounidense. Absolutamente todas las dirigencias políticas argentinas dijeron amén a lo que decía Washington y su famoso consenso de Washington. Ello nos implementó en el país toda una estructura. Por ello, voy a hacer referencia a la Constitución de 1994. La Constitución de 1994 no es el reflejo de un análisis interno de la Argentina que decidió cambiar la Constitución de 1853, que la verdad que era liberal de la vieja data, y que debería haberse trazado sobre el estatuto constitucional del gobierno peronista, que había hecho otra constitución, la del 49. Se discutió sobre la vieja y se implementó un nuevo modelo, que es el actual modelo que nos rige a todos. Los que cuestionan al Estado deberían empezar a cuestionar la Constitución del 94, porque es evidente que si la ley madre de toda la estructura en la cual se basa el Estado nacional, el Estado provincial y los estados municipales es un fracaso, evidentemente que todo lo demás tiene que fracasar. Y luego de ese proceso, para que la gente entienda, ¿no? Desde el 2001 hasta la fecha del 2023, o sea, en estos poquísimos 23 años que vive el mundo en el siglo XXI, ¿qué ha ocurrido? La multipolaridad. Múltiples poderes que van en ascenso cuestionando los viejos poderes y que se están desarrollando en este momento en una situación complicadísima que se llama guerra híbrida global. Se está peleando en todos los territorios del planeta Tierra. Cuando utilizamos la palabra híbrida, no estamos hablando de ejércitos contra ejércitos. Estamos hablando de luchas financieras, de luchas económicas, de luchas hasta biológicas, de luchas en el ciberespacio, de lucha en el espacio exterior, de luchas tecnológicas. Hoy en día la gran lucha es quién se queda con el 5G. No andar discutiendo si los mapuches, el 5G es lo que va a dar potestad a una nación, porque le va a dar tecnología y le va a dar acceso al nuevo mundo. ¿Qué vamos a estar discutiendo si General Roca tenía o no tenía razón en ocupar la Patagonia? Si estamos hablando se está viviendo la cuarta revolución industrial. Y el que no entre en la cuarta revolución industrial, que van a ser no tantos países, queda fuera del carro de la historia. Entonces, hay que pensar en grande, hay que pensar en lo que ocurre y luego ver que la enfermedad ha hecho metástasis en Argentina, la enfermedad de un modelo que está en crisis terminal. Seguir pensando con métodos, con soluciones planteadas en los 90 para el siglo XXI es estar poniendo el caballo detrás del carro.
Es vivir en una confusión, en un error, y en un error que va a costar una catástrofe para la Argentina y para los países que sigan ese ritmo. Entonces debemos cambiar las reglas, debemos cambiar las hipótesis. Las hipótesis pasan por otro lado. Las hipótesis pasan de cómo se posicionan las nuevas naciones en el nuevo orden mundial en plena marcha. ¿Y dónde se posicionan? En nuevas gigantescas estructuras. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es el proyecto norteamericano de control global? Una gigantesca estructura para ocupar todo el mundo. ¿A través de qué? Y a través del desarrollo de un gigantesco aparato militar que le permita imponer sus condiciones en los lugares donde se puede disputar ese problema. Bueno, es el proyecto de siempre, Carlos. No es un proyecto tanto de siempre, es un proyecto bastante reciente, porque es un proyecto creado, estudiado en los 70 del siglo pasado y puestos en marcha por los neoconservadores y neocon a partir de la desaparición de la Unión Soviética. Y fundamentalmente el mayor hacedor de todo eso fue las presidencias de Bush. Pero no era porque Bush fuera una persona inteligente, me refiero al hijo, no al padre. Claro. Recuerden que el primer presidente Bush fue el padre del que fue después 2 veces presidente, pero el hijo tenía un vicepresidente que se llamaba Cheney. Cheney era el cerebro de esa administración, donde ahí el neoconservadurismo empezó a tindar y estirar todas sus líneas, no solamente en bases militares, sino en un gigantesco complejo industrial tecnológico que avanzaba sobre otros países y por supuesto utilizando las herramientas que tiene un poder imperial como Estados Unidos a través de los grandes multinacionales o transnacionales que siempre le han favorecido. Cuando se hablan de que las GAFAM, Google, Facebook, ¿no es cierto?, Microsoft, etcétera, no se han escapado del Estado norteamericano, pero eso es para que lo crean los tontos. ¿Cómo controló Estados Unidos estas regiones y otras regiones del mundo? A través de esos grupos multinacionales, a través de las redes sociales que han impuesto hasta presidente, no lo digo yo. El famoso Cambridge Analytica, que era una empresa británica, pero con relación con Facebook, conectaban todas las ideas de todos los integrantes de la red de Facebook y te hacían llegar el mensaje subliminal de Botelón a Luis Moro porque es el candidato que a usted le conviene. Y la gente votó así, y así se logró que Jair Bolsonaro fuera presidente de Brasil. Y no estoy haciendo ninguna teoría de complot, está totalmente certificado que así fue. Y entonces, ¿a qué vamos a todo esto? Que los países periféricos y dependientes como somos nosotros, sufrimos las consecuencias de esto. Después, ese proyecto ha chocado con el crecimiento de otros proyectos gigantescos, como es el proyecto que se les ha escapado de la mano a los anglosajones, que es el proyecto chino, en el cual ha ido hilando fino con distintas naciones y ha logrado establecer una organización internacional que se llama Organización de Cooperación de Shanghái, que es muchísimo más importante, económica y en recursos naturales y con futuro que la Unión Europea. Entonces todo eso es lo que está cambiando y todo eso es lo que está haciendo cimbrones. Entonces, ¿qué ocurre con los países dependientes como nosotros, que hemos seguido a la saga creyendo que usando las instrucciones que recibíamos de nuestro país central, le hace Estados Unidos, a través de sus organismos internacionales,
íbamos a tener un lugar en el mundo. El lugar que tenemos en ese proyecto es ser simplemente proveedores de materias primas sin valor agregado y que esos recursos tampoco los administremos, que sean entregados a grupos transnacionales que van a ser los que lo van a usufructuar y van a obtener los grandes beneficios económicos. ¿Qué le queda al país? Le queda una pingüe ganancia de pequeños porcentajes de esas ventas. Estoy refiriéndome a los alimentos, porque nosotros somos grandes productores de alimentos, sí, pero ¿quiénes son los que exportan? Los 5 grandes grupos internacionales y nada más. Había una allá en Santa Fe, ¿no? La famosa Vicentín, que fue aniquilada también y que, por supuesto, ha hecho que todo ese 15 o 20% del mercado cayera también en manos de los grandes grupos multinacionales. Luego tenemos los factores energéticos que también están siendo manejados fuertemente por los grupos transnacionales con vaca muerta, y también toda la minería a cielo abierto que está siendo administrada por los grandes grupos internacionales. Y por otro lado, tenemos una tremenda desazón y desconcierto que nos llevan permanentemente al administrarnos las finanzas públicas. ¿A través de qué? De la deuda externa. Una deuda externa que es espuria, ilegal, ilegítima, adquirida por una tiranía del 76 al 83 y que luego los gobiernos, entre comillas, democráticos han aceptado como legal y la han ido refinanciando, reestructurando, y cada vez que hacemos un paso de eso se nos transforma en una gigantesca bola de nieve que se nos hace imposible poder superarla, porque la deuda crece y nuestras exportaciones siguen siendo las mismas cosas que exportábamos antes, sin valor agregado. No es lo mismo, es vender aviones, vender barcos, vender tecnología de punta, que vender soja a granel, que vender toneladas de piedra sin saber qué va adentro, además. Bueno, todo ello lleva a que en la Argentina, lentamente, durante todos estos años, empezara la crisis a profundizarse. Entonces la crisis llevó a mayores pobrezas, lo sabemos perfectamente, no descubrimos nada. Llevamos a que el Estado no se financie bien, llevamos a que los grupos empresarios son cada vez más reducidos, los nacionales, llevamos a que haya menos capacidad tecnológica propia. Entonces, ¿cómo se cubre para el gran poder que hoy en día se disputa estas tierras, estos lugares, estos espacios, sin tener que intervenir directamente, sin tener que hacer una invasión? Y usando el viejo método de divides y reinarás. Entonces, ¿qué se hace? Se la fragmenta la sociedad. Y cada fragmento es absolutista. Yo soy ecologista fundamentalista. El que no haga algo fundamentalista en ecología no sirve. Yo soy el que digo que las minorías que han sido durante mucho tiempo atacadas, como los LGTB y todo lo demás, el que no lo respete debe ser eliminado de la sociedad. Hemos visto que, y lo escuchamos en las propagandas berretas de política que nos transmiten para estas PASO y para las elecciones nacionales, que hablan mal del Estado, y todos los que dicen que hablan mal del Estado han vivido y viven del Estado. Entonces, ¿cuál es el tema? Y el tema es justamente anarquizar. Vos usaste el término anarquizar. Eso simplemente para que no se ponga, busque
que los que son jóvenes, porque estamos hablando de apenas 40 años. 40 años en la vida de la humanidad es inexistente. Y en 40 años cambió el mundo 3 veces de poderes mundiales. Y está marchando hacia un cambio impresionante, que no va a ser nada que ver con lo que conocimos, además. Ahora, Carlos, tenemos 3 minutos más y síntesis de lo que estás expresando. De alguna manera queda latiendo la idea, ¿no? Hay un escenario internacional de las características que mencionaste y hay una degradación de la institucionalidad argentina desde hace 40 años, eso es claro. Digamos, el remedio frente a esta situación quizás sea volver a pensar, no en fragmentarnos, no pensar en estas alternativas que extremas, como bien decías, que algunos plantean, sino tratar de volver a construir un proyecto común, ¿no? Que eso es en definitiva una nación, un proyecto común que integre todas las diversidades de manera democrática, ¿no? Tener un proyecto que tienda a la independencia política, económica, como cualquier proyecto político histórico de cualquier país del mundo lo hizo, ¿no? Sí. Inclusive aquí en Argentina, ¿no? Porque ese era el proyecto de la generación del 80 y bueno, de la mayor parte del siglo XX, de los distintos liderazgos políticos, algunos menos, pero siempre pensando en esa clave, ¿no? Volver a tener un proyecto común, me parece que un poco queda latiendo esa idea a propósito de este mundo cambiante y de esta crisis, sobre todo de Occidente, ¿no? Sí, yo creo que el proyecto común es la única vía de salvación que tenemos. Un proyecto común que nos permita, primero, entender el mundo. Segundo, cómo nos insertamos en ese mundo. Y tercero, cómo hacemos que se replantee una democracia social en serio, una democracia participativa, no una democracia en la que se nos convoca ritualmente cada 4 años para expresar la opinión. Entonces hoy en día vemos que la población empieza también a repudiar esa expresión al no acudir a las urnas. Ahora bien, eso también favorece ampliamente a los poderosos del país. Ya en otras épocas que se quiso, cuando se implementó el voto universal, obligatorio y secreto, era porque existía el famoso voto clasificado, ¿no? y el famoso voto cantado. Estamos volviendo, fíjate vos, con este modelo a sistemas del siglo XIX. Ese es el terrible retroceso de la Argentina. Entonces se tiene que volver a repensarse todo en el que la población pueda volver a participar de su futuro. Porque si no participa la sociedad, ¿quién lo va a hacer? Exacto. ¿Un grupo multinacional lo va a hacer? ¿Unos iluminados que asuman dentro del Estado? Tampoco. El Estado es una herramienta que usa la política. Es una herramienta que puede ser eficaz o ineficaz. Todo depende de los hombres que la conforman. Ahora, si los hombres que la conforman tienen idea del siglo XIX, estamos y discúlpame la expresión, en el horno con papa. Porque estamos chau. Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico, muy preciso en sus apreciaciones. La verdad es un gusto estas reflexiones, compartirlas con nuestros televidentes, nuestros oyentes, para poner un poco en cuestión todo lo que nos toca vivir en esta sociedad contemporánea. Hay mucha confusión, Carlos, y quizás tenemos que hacer el ejercicio de reflexionar, tratar de tener el cuadro lo más preciso posible. Así que gracias por estos minutos y la seguimos en cualquier momento. ¿Cómo no? Perfecto, gracias, Luis.